bendiga. Les envío un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que continúan estos mensajes dominicales. Que el Señor los siga guardando. En este domingo 2 de agosto del año 2020 vamos a iniciar, con ayuda de Dios, una nueva serie de mensajes que tiene por título Dios no está en cuarentena. Y en esta mañana el mensaje se titula De faros, luces y lumbreras, y está basado en un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 17 al 19. Y quisiera comenzar en esta mañana recordando que los que crecimos asistiendo regularmente a la escuela dominical, o incluso aquellos que escuchamos cada semana los mensajes dominicales, regularmente a los personajes bíblicos se nos presentan como héroes, como hombres y mujeres intachables, incorruptibles, incluso inalcanzables en cuanto a carácter moral y santidad. Y es por esa razón que siempre llamó mi atención aquella historia de Elías que podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Si usted no lo recuerda, ahí podemos leer cómo el profeta se encuentra completamente abatido, temeroso, huyendo por su vida a causa de una orden real dictada por una reina tirana llamada Jezabel, en donde se ha dicho que a Elías solamente le quedan 24 horas de vida. Y quizá me sorprenda aún más esta historia que les comento, porque tan solo un capítulo antes en la Biblia encontramos a Elías confiando plenamente en el poder de Dios. Y no solamente eso, sino que de hecho el poder del Señor está respaldando al profeta por completo. Y por supuesto que me estoy refiriendo a aquel episodio en donde Elías reta a los profetas de Baal para demostrar ante el pueblo quién es el verdadero Dios. Usted seguramente ha escuchado y ha leído esta historia. Y aunque, como ya les decía, Elías es respaldado por el Señor y él sale victorioso de este asunto, e incluso nos dice el relato que él acaba con la vida de todos estos falsos profetas, solamente unos cuantos versículos más adelante este hombre sale huyendo, temiendo por su vida, completamente desmotivado e incluso deseando morir. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto en esta mañana? Pues bien, podemos nosotros decir que en este tiempo de pandemia y cuarentena es posible que muchos de nosotros podamos sentirnos identificados con este cansado profeta. Quizá muchos de nosotros estuvimos aquí en este mismo edificio hace unos 4 meses atrás, un domingo, asistiendo y sintiendo el poder y el respaldo del Señor en nuestras vidas, de tal forma que incluso pensamos que podríamos haber salido y haber enfrentado a esos profetas de Baal. Eso era como nos sentíamos en ese momento, pero hoy en este domingo, las dudas, el temor, la incertidumbre y muchas otras sensaciones similares están inundando nuestros corazones, y quizá incluso algunos nos han paralizado y nos encontramos, al igual que Elías, presas del miedo que nos ha generado toda esta situación que está pasando a nuestro alrededor. Y en este punto, ante la situación mundial que nos enfrentamos, son muchas las personas que están ya cayendo en cuenta en cuál es la gravedad del problema, que este asunto con mucha seguridad se va a prolongar más allá de lo que imaginamos en un principio, y que las consecuencias en el ámbito físico, moral, económico, espiritual y demás rubros van a ser mayores que las que estimamos en un principio hace unos meses atrás. Y ante tal panorama tan desalentador, es fácil, al igual que el profeta Elías, caer desmoronados, ser abatidos y, como les decía, ser presas del temor. Ante toda la situación que estamos viviendo, no sería extraño caer presas del miedo. No obstante, el mensaje de este domingo, de esta mañana, no es un mensaje de desánimo o de derrota, sino que simplemente quiero comenzar siendo realista, ¿sí?
Pero también debo decirles desde ahora que para aquellos que tenemos fe en el Hijo de Dios, para los que creemos, hay una manera distinta de ver las cosas. Hay paz en medio de la tormenta, hay ánimo aún en la noche más oscura y hay consuelo aún frente a la más grande de las pérdidas. Este es el mensaje que nosotros predicamos, el cual es un mensaje de esperanza, de paz, de ánimo y consuelo, y no ha habido en este mundo desde hacía ya mucho tiempo una época en que las personas necesitaran más de este mensaje que la época en la que estamos viviendo hoy en día. Nuestra misión es comunicar el Evangelio y, de hecho, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias de salvación, sí, pero también buenas noticias para el cansado, buenas noticias para el abatido, para el que llora, para el que sufre, buenas nuevas que nos recuerdan que a pesar de todas las circunstancias adversas y aun cuando el mundo entero esté o sea puesto en cuarentena una vez o dos veces o tres veces o las veces que sean necesarias, Dios, nuestro Dios, no está en cuarentena. Él continúa escuchando a los que claman a Él. Él sigue respondiendo a los que piden conforme a su voluntad. Él está en control y en cuidado de nosotros. Y, hermanos, haremos bien en nunca olvidar ninguna de estas cosas. Ahora bien, algunos de ustedes podrían decir: yo siempre he estado confiando en el Señor a pesar de toda la situación actual. Mi fe no ha flaqueado, y aunque es muy probable que nuestra fe no haya faltado en estos tiempos, gracias a Dios, permítame hacer algunas preguntas que nos ayudarán a ver con mayor magnitud el impacto que pudiera estar causando o que pudiera estar teniendo todo este asunto del coronavirus en nuestra vida en estos tiempos. Permítame hacer unas preguntas. Y la primera pregunta sería: ¿se ha encontrado usted pensando en más de una ocasión acerca de este virus? En los últimos meses hemos sido inundados con noticias, prácticamente todo lo que escuchamos es en torno a esta situación, así que ¿se ha encontrado usted pensando en más de una ocasión acerca de este virus en los últimos meses? Esa sería la primera pregunta. Pregunta número 2, ¿le ha costado dormir o le ha costado descansar en estos tiempos, en estos meses? ¿Se ha sentido, pregunta 3, se ha sentido intranquilo o alarmado luego de escuchar o pensar acerca de esta pandemia? Y pregunta 4, al percibir molestias en la nariz o en la garganta, el nombre coronavirus es lo primero que ha estado viniendo a su mente. Llegados a este punto, luego de escuchar y responder internamente estas preguntas, es posible que algunos de nosotros en menor o mayor medida hayamos caído presas del temor a causa de todo lo acontecido en estos últimos meses. Y esto no significa que no tengamos fe o que no confiemos en el Señor, sino que simplemente es una reacción muy humana ante una situación que nos recuerda, como dice la Escritura, que nosotros somos polvo y que nuestros días son solamente como una neblina matutina. Luego entonces, ante una situación como la que estamos viviendo, la pregunta que podemos hacernos en esta mañana sería: ¿tiene algo que decirnos el Señor? O dicho de otra manera, ante las grandes dificultades que estamos viviendo, ¿tiene el Evangelio de Cristo un mensaje para nosotros? Y la respuesta, hermanos, es sí, por supuesto que sí. Si preguntáramos a algunos creyentes en esta mañana qué es el Evangelio, seguramente encontraríamos algunas respuestas que incluyan el significado etimológico de la palabra, el predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación y cosas similares a estas. Y aunque todo lo anterior es correcto y muchas veces nosotros muchas veces nosotros pasamos por alto que fue el Señor Jesús, aquel quien de hecho dio la definición de lo que es el Evangelio. El Señor mismo dijo que es el Evangelio. Esto lo encontramos
precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 17, 18 y 19, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tal como acabamos de leer, el Señor Jesús al iniciar su ministerio fue a Nazaret, y entrando a la sinagoga tomó turno para la lectura de la palabra y leyó un pasaje del libro del profeta Isaías. Esta lectura no solo fue una declaración de intenciones, es decir, una afirmación de todo lo que él haría a lo largo de su ministerio terrenal, sino que también es una declaración clara y concisa de lo que debe ser el Evangelio en la vida de todos aquellos que quieren seguir a Cristo. Eso es lo que es el Evangelio, o debe ser el Evangelio para nosotros. Para nosotros el Evangelio es el Espíritu Santo sobre nosotros. Para nosotros el Evangelio debe ser llevar precisamente este mensaje a los pobres, es decir, a los que lo necesitan. Nosotros somos embajadores de salud para los quebrantados de corazón y para los ciegos de lo importante, y también debemos recordar que somos pregoneros de libertad para los que están cautivos y oprimidos. Y en esta hora quiero tomar unos momentos para hablar de cada uno de estos puntos que, como ya les mencionaba, son la definición de lo que es el Evangelio, sí, pero también son un recordatorio de lo que el Evangelio puede hacer por nosotros cuando nos enfrentamos a diferentes pruebas y dificultades. Y lo primero que debemos tener presente es que el Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Recordemos cómo Pedro y los demás discípulos, la noche que capturaron al Señor Jesús, salieron huyendo, presas del temor, y luego pasaron días con miedo a perder la vida por haber estado precisamente con el Señor. Sin embargo, luego de Pentecostés, nos dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fueron llenos precisamente de Él, fueron llenos del Espíritu Santo, y todo cambió. Desde ese momento ellos fueron hombres y mujeres valientes que temían y servían, sí, pero a Dios. Antes que a los hombres, ellos servían al Señor. Ellos afrontaban los peligros tomados de la mano del Señor y enfrentaban a la muerte, confiados en la promesa de resurrección y de vida eterna que el Señor ha hecho no solamente a ellos, sino a todos los que tienen fe en Él. Por tanto, tener al Espíritu Santo en nosotros no solo marca una diferencia, sino que de hecho es la diferencia con letras mayúsculas, es la diferencia fundamental para enfrentar las adversidades como las que estamos enfrentando hoy en día. Y si nosotros tenemos fe en Jesucristo y hemos aceptado su salvación y su señorío, entonces podemos estar completamente seguros que hemos sido bautizados, que hemos sido llenos, cubiertos de su Santo Espíritu, y podemos tener el mismo denuedo que tuvieron aquellos hombres de antaño al enfrentar las pruebas. Nosotros tenemos la certeza de estar llenos del Espíritu Santo y por lo tanto podemos enfrentar las dificultades del día presente. Ahora bien, al tener un mensaje tan importante como el que acabamos de mencionar, el mensaje del Evangelio, un mensaje tan determinante, debemos entender la importancia de compartirlo con los demás. Y por eso el segundo punto de esta mañana es recordar que nosotros debemos llevar el Evangelio a los pobres. Y cuando hablamos de los pobres, en este punto no nos estamos refiriendo a aquellos que tienen carencias económicas, sino que estamos hablando de todos aquellos que tienen necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Esos son los pobres de los que nos está hablando aquí en la Biblia. Los pobres, reitero, no son los que tienen carencias económicas, no, sino aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. De hecho, hace unas semanas atrás hablábamos de cómo el Señor Jesús comparaba el mensaje del Evangelio
con una perla de gran valor y con un tesoro escondido. Usted lo recordará, hace 3 semanas atrás lo hablamos mientras estábamos estudiando las parábolas de Cristo y mencionamos ahí también la importancia de aprender a ver el Evangelio de esa manera, como una perla de gran valor y como un gran tesoro escondido. Y una de las formas en las que nosotros podemos notar si realmente vemos las buenas nuevas de esa manera es en la medida en que nosotros procuramos compartir este tesoro con los demás. Si usted no tiene el deseo de compartir el mensaje de salvación con otros, es porque usted no lo ve realmente como algo valioso. Y en cambio, si usted ve como prioridad el compartir el mensaje de salvación con las personas, con todos aquellos que sea posible, eso se debe a que para usted el Evangelio es un tesoro y un mensaje prioritario que los perdidos, que los pobres, como decíamos, necesitan escuchar. He ahí la diferencia, y ahí nosotros podemos notar si realmente vemos el Evangelio como un tesoro o no lo vemos de esa manera. Y hermanos, en estos tiempos en que la ansiedad, la preocupación, el desánimo, la depresión y la incertidumbre empobrece cada día más el alma abatida de los corazones perdidos, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos un mensaje que enriquece la vida de las personas con fe, con ánimo, paz, confianza, seguridad. Nosotros tenemos el mensaje que ellos necesitan. Hoy en día, cuando hay mayor necesidad, cada uno de nosotros hemos sido dotados con el tesoro de la gracia de Cristo, este mensaje del Evangelio. Y esto es así, nosotros hemos recibido este tesoro de gracia para que podamos compartirlo con otros, para que podamos compartirlo con aquellos que lo necesitan. Así que, hermanos, pidamos al Señor que nuestro gozo, nuestro deseo, nuestra prioridad sea compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que lo necesitan. Esa debe ser nuestra oración. Ahora bien, como tercer punto que revisaremos en esta hora, se nos dice que nosotros somos embajadores de salud para los quebrantados de corazón y para los ciegos de lo importante. Y quiero aquí hacer un paréntesis en este punto, pues es verdad, de hecho es cierto que el Señor Jesús durante su ministerio terrenal fue sanando a miles de personas de diversas enfermedades. Sin embargo, también es cierto que todas esas personas, todos aquellos que fueron sanados por el Señor, tarde o temprano, terminaron muriendo. Algunos, como dice la palabra, murieron en condenación porque no creyeron aun cuando vieron el poder de Cristo, pero otros murieron para vida eterna porque aceptaron al Señor como su único y suficiente Salvador. Y ante la situación actual, lo que estamos viviendo al día de hoy, hay algunos cristianos que piensan que si Dios manifestara su poder sanando milagrosamente a los enfermos, entonces la gente creería, la gente se volcaría a las iglesias y el Señor de manera milagrosa sanara a todos los enfermos que están al día de hoy. No obstante, ante la dureza del corazón del hombre, aun si Dios sanara a todos los enfermos e incluso erradicara este virus en un solo instante, aun si el Señor hiciera eso, la gente buscaría una explicación más racional, entre comillas. Algunos más agradecerían a otros, quizá a los santos, a la Virgen, incluso algunos agradecerían a los demonios, o simplemente ignorarían lo que acaban de ver sus ojos. Y alguno podría decir, no, ¿cómo van a ignorar que el Señor los ha sanado? Bueno, hermano, llevan ya casi 2000 años ignorando el milagro de la salvación de Cristo, así que, en efecto, podrían ignorar un milagro más. Con esto, quiero que entendamos que las manifestaciones milagrosas, aun cuando pueden ser posibles si el Señor quiere hacerlo, estas manifestaciones milagrosas realmente lo único que hacen es retrasar lo inevitable. Pues todos a la larga moriremos, todos vamos a fallecer. Estas sanidades que pudiéramos estar esperando realmente no resuelven el verdadero problema del corazón del hombre,
la enfermedad que realmente debe interesarnos a nosotros, que sea quitada de nuestra vida, de nuestro corazón, es la enfermedad del pecado, la cual nos condena y nos separa de Dios. Así que pregunta, hermanos, ¿el coronavirus puede matarnos? Y la respuesta es sí, podría hacerlo. Pero también muchas otras enfermedades o complicaciones o accidentes o el inevitable paso del tiempo también puede matarnos. No obstante, tengamos presentes las palabras del Señor Jesús que encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 28. Ahí el Señor nos recuerda esto: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ante esta situación, una vez más, nosotros los creyentes tenemos la verdad del Evangelio, la cual nos redime de la condenación del pecado, de esto de ir al infierno. Nosotros tenemos el mensaje que nos limpia y nos da salvación y también nos da esperanza de vida eterna, y debemos compartirlo con los demás, debemos compartirlo con otros. Nosotros somos embajadores del mensaje que restaura a los quebrantados de corazón y que hace que los ciegos puedan ver lo que es realmente importante. John Newton puede contarle acerca de esto. Este hombre, John Newton, pasó casi toda su juventud de mal en peor, cayendo cada vez más bajo y más bajo y más bajo, trabajando como traficante de esclavos en un barco en donde se distinguía este hombre por ser uno de los peores hombres a bordo. Y nos cuenta en su historia que una noche él se halló ante una tormenta tan grande y tan devastadora que incluso pensó que el barco y todos los que iban en él morirían. Y aún tan malo y tan pagano como era este hombre, dice que él en el momento de angustia clamó al Señor y pidió por misericordia. Y el barco efectivamente sobrevivió, y John Newton junto con el barco. Y este hombre pasó los siguientes 53 años de su vida sirviendo al Señor, e incluso llegó a ser un reconocido predicador en Inglaterra. Y este hombre, John Newton, además de predicar, también escribió algunos poemas y algunos himnos. Y sin duda alguna, el más conocido de todos estos himnos que él escribió y que nos habla precisamente de cómo el Señor puede restaurar el corazón quebrantado y de cómo puede hacer el Señor que los ciegos vean lo que realmente es importante, es el himno que nosotros conocemos como Sublime Gracia. Y este himno, en su primera estrofa, quizá está de más que lo lea, pero en su primera estrofa dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Hermanos, nosotros somos embajadores del mensaje que hará que los John Newton de hoy, que los John Newton de esta época sean restaurados de la vista y del corazón, y que el Señor nos dé ánimo para poder hacerlo y nos dé la oportunidad para poder realmente compartir las buenas nuevas del Evangelio con esas personas que lo necesitan. Ahora, el cuarto punto acerca de lo que el Evangelio tiene que decirnos en este tiempo es el que nos recuerda que nosotros somos pregoneros de libertad para los que están cautivos y oprimidos. Y quiero iniciar este punto resaltando algo que es de suma importancia. Note que aquí en lo que leíamos en el Evangelio de Lucas nos dice que nosotros somos pregoneros de libertad. No somos nosotros los libertadores, no. Nosotros solo somos los que anuncian la libertad que alguien más ya nos ha traído, y esa persona es Cristo. Lamentablemente, muchos caen en la tentación de adjudicarse el papel de libertadores, llámese pastores, predicadores, iglesias, denominaciones o movimientos. Ellos dicen cosas como: bueno, solo en nuestra iglesia hay salvación, solo en nuestra iglesia hay salvación. Otros dicen: solo nuestras predicaciones son las buenas,
Solo nuestro movimiento es el aprobado por Dios. Y de una forma directa o indirecta, con alevosía o por descuido, toman el papel que solamente le corresponde a Cristo. Por tanto, hermanos, debemos tener siempre presente que nosotros solamente somos heraldo, meramente mensajeros de las buenas nuevas de salvación y libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Reitero, nosotros solo somos pregoneros. Y ante esta promesa de libertad que podemos nosotros leer aquí en el Evangelio de Lucas, algunos pudieran alegar que hoy en día, ante la situación derivada de la pandemia, nuestra libertad de reunión para alabar y adorar al Señor ha sido vulnerada, e incluso hay quienes alegan que hay todo un complot en contra de las iglesias, ya sea en su formato tradicional al venir aquí a la iglesia o en esta nueva versión de iglesia en línea, de iglesia por internet. Hay quienes dicen que hay todo un complot en contra de la iglesia. He escuchado en estos tiempos a gente decir que es un ataque en contra de las iglesias. Algunos han dicho: nosotros subimos en línea nuestro culto de alabanza y fue retirado de Facebook, fue retirado de la plataforma. Es un ataque en contra de adorar a Dios, dicen ellos. Y no es un ataque. Simplemente lo que sucede es que estás usando música que tiene derechos de autor. Por lo tanto, tú no puedes usarla libremente, no puedes subirla libremente, así que la red social que estás utilizando lo ha detectado, la ha detenido y la ha eliminado. ¿Por qué? Porque, reitero, porque hay derechos de autor. No es un complot, no es algo que está generándose en contra de la iglesia. Y en cuanto a la solicitud que el gobierno ha hecho, no solamente en este país, sino a nivel global, acerca de no tener reuniones presenciales en las iglesias, debemos entender que son medidas que se han pedido, sí, se han pedido a las iglesias, pero también se ha pedido a los comercios, a los restaurantes, a los cines, a las tiendas departamentales. Es decir, es una regla general con la finalidad de frenar los contagios. Esto no es una medida exclusiva en contra de las iglesias, sino que es una solicitud que se ha hecho de manera general. Y lamentablemente, y de hecho penosamente, una de las instituciones que ha tenido o que ha contado con más contagios es precisamente la iglesia alrededor del globo, poniendo como bandera, para verse, claro, muy bíblicos, argumentos como el que se puede leer en el libro de los Hechos, en donde los apóstoles señalan que es imperativo obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo cual sí, es verdad, eso es correcto, sí, la Biblia nos lo enseña, pero al mismo tiempo estas personas que van llevando esta bandera olvidan que también la Biblia nos dice cosas como: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso también nos dice la Biblia. Sométanse a las autoridades. Además, para los que dicen que se reúnen libremente porque tienen fe, porque ellos creen que el Señor los va a proteger, que los va a guardar en contra de cualquier virus, de cualquier enfermedad, que porque ellos simplemente por medio de la fe van a estar bien para ellos. La Biblia también nos dice lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 7. Este es el Señor hablando. Jesús le respondió a Satanás: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Olvidamos a veces eso. E incluso hay quienes llegan a decir o a pensar que si estamos enfermos o que si caemos enfermos en este tiempo, no debemos ir al médico, pues hacerlo sería una falta de fe. A esas personas que piensan de esa manera, sería bueno recordarles las palabras que el mismo Señor dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 12. Ahí el Señor dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en este versículo, de una manera indirecta, el Señor está validando como algo correcto el visitar a un médico cuando nosotros estamos enfermos. Así que, hermanos, no utilicemos inadecuadamente la Biblia o alteremos realmente lo que nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, con
todo esto aconteciendo, hay quienes podrían decir, bueno, pero con las iglesias, hablando de los edificios, con las iglesias cerradas, ¿cómo vamos a poder alimentarnos y crecer espiritualmente? Esa podría ser una pregunta. Otros podrían preguntar, ¿cómo va a ser predicada la palabra de Dios en estos tiempos? Bueno, esa también es una buena pregunta. Y algunos más podrían argumentar, ¿quién comunicará el mensaje del Evangelio si no podemos tener las iglesias abiertas? Y aunque algunos de estos puntos vamos a abordarlos más a detalle con la ayuda del Señor en las siguientes predicaciones de este mes, permítame darles desde ya un adelanto de esto y algunas respuestas a estas interrogantes. Las vamos a encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Y la primera pregunta podría ser, ¿cómo podré alimentarme y crecer espiritualmente? Pues bien, el versículo 8 dice lo siguiente: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Siempre recuerda, le dice Pablo a Timoteo, esto es decir, es una cuestión personal, es un crecimiento, una relación personal con el Señor. De esa manera nosotros vamos a alimentarnos y a crecer espiritualmente, con una relación personal con el Señor. No necesitamos precisamente venir a la iglesia para ello. Otros preguntan, ¿cómo será predicada la palabra? Versículo 9. Debido a que predico esta buena noticia, escribe Pablo, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Hermano, no debemos preocuparnos de que si no abrimos la iglesia no se va a poder predicar. Aquí el apóstol está recordándonos que la palabra de Dios no puede ser encadenada. Tercer pregunta, ¿quién comunicará el mensaje del Evangelio en estos tiempos? Si tenemos temor, si no podemos salir, si no podemos reunirnos, ¿quién va a predicar el Evangelio? Pues bien, versículo 10, Pablo escribe, porque por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Hermanos, en este momento, en este preciso momento, el Señor está preparando a personas que van a estar dispuestas a predicar y a comunicar el mensaje de maneras y formas que incluso nosotros ni siquiera aún podemos imaginar. El Señor ya los está preparando, así que nosotros no debemos estar preocupados por ello. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener a alguien dispuesto, como el apóstol Pablo, para ir y predicar el mensaje. Así que con esto llegamos a la parte final de la predicación de esta mañana. Y vamos a pasar al último punto, que de hecho es el que titula como tal el mensaje. Y hemos mencionado que aun cuando pudiera ser posible que a causa de la pandemia actual nosotros pudiéramos caer presas del temor, nuestro Dios no está en cuarentena. Él sigue aquí, Él está en cuidado de nosotros, Él está en control de todo. Y para que entendamos aún mejor y podamos estar seguros en Dios, el mensaje del Evangelio nos dice que para enfrentar las dificultades de la vida nosotros debemos tener al Espíritu Santo en nosotros, debemos llevar el Evangelio a los pobres, esto es, a aquellos que lo necesitan, debemos ser embajadores de salud para los quebrantados de corazón y para los ciegos de lo importante, y debemos ser pregoneros de libertad para los que están cautivos y oprimidos. Esto en resumen es lo que hemos estado hablando en esta mañana. Sin embargo, saber todo esto y creer todo esto no es suficiente. ¿Recuerda la historia de Elías que mencionamos en un principio? Dejamos al profeta temeroso, cansado, abatido, en otras palabras, completamente hecho polvo. Y a tal punto nos dice la Biblia que Elías terminó precisamente escondido en una cueva. Y es ahí, encerrado en esa fría cueva, que el Señor le recuerda al profeta que, como ya decíamos, él no está en cuarentena, él no está separado, Dios no está separado, Dios no está ajeno de lo que estamos pasando al día de hoy, no, sino que él ha continuado obrando, él ha estado trabajando todo ese tiempo, y no solamente eso, sino que él le recuerda al profeta y nos recuerda a nosotros en esta mañana que él está en control y que él tiene cuidado de nosotros. Y cuando Elías él va y sale y habla con Dios, cuando Elías le dice a Dios que lo están buscando para matarlo, Dios hace un despliegue de poder, desatando viento, terremoto, fuego, como quien le dice al profeta Elías, yo puedo protegerte,
Y cuando Elías le dice a Dios que es el rey quien quiere matarlo, Dios le da la orden de ungir a un nuevo rey, pues es Dios quien pone y quien quita a los gobernantes. Y una vez más, cuando Elías le dice a Dios que solamente queda él para servirlo, Dios le dice a este profeta que él ha apartado no a 1, no a 100, no a 1000, sino a 7000 hombres y mujeres que no han doblado su rodilla delante de los ídolos. Y cuando Elías le dice a Dios que está cansado, el Señor no lo reprende o le recrimina su falta de compromiso, no, sino que el mismo Dios le dice a Elías: ve y unge a Eliseo, hijo de Safán, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Ahora bien, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la necesidad de tomar un descanso como creyentes en ocasiones, y también de nuestra obligación de poder ayudar a los que están cansados y abatidos, como el profeta lo encontramos en esta historia. Ya hemos hablado, así que no vamos a tocar esos puntos, pero donde sí quiero concentrarme en esta mañana es en el hecho de que el Señor tenía clara la necesidad de que hubiera un profeta en Israel. El legado de Elías a Eliseo fue prácticamente inmediato. Podríamos decir que los judíos en aquella época no estuvieron ni siquiera un solo día sin profeta. Y es que lo que sucede en ese tiempo, en esos tiempos tan malos, donde había reyes como Acab y Jezabel, la necesidad de un profeta entre el pueblo era de vital importancia. El pueblo, de hecho, necesitaba un faro que les indicara el camino, una luz que les mostrara dónde estaba la verdad y una lumbrera que impidiera que tropezaran aquellos que quisieran andar por la senda correcta. Era completamente necesario que hubiera un profeta en Israel. Recordemos de hecho también que, de acuerdo a las palabras del Señor, en Israel había 7000 personas que no habían doblado su rodilla ante Baal. Y esas personas iban a necesitar de un faro, de una luz, de una lumbrera que les mostrara cuál era el camino correcto. Elías ya no estaría ahí por más tiempo, así que Eliseo debía tomar el lugar del profeta. Y hoy en día, ante la crisis a la cual nos enfrentamos, hay también no solamente miles, sino de hecho hay millones de personas que, al igual que en aquel tiempo, van a necesitar de Eliseos, que tomen el mando que las iglesias y los predicadores, debido a las circunstancias, han tenido que dejar de manera momentánea, y que esos Eliseos cumplan con el trabajo de llevar y compartir el mensaje de salvación. Y según la voluntad de Dios, de acuerdo a su propósito, algunos de ustedes serán faros, otros serán luces, algunos más serán lumbreras, todos alumbrando de diferente manera, en diferente intensidad, según la voluntad del Señor, pero todos debemos cumplir el mandato de ir y compartir el mensaje de salvación, de ir y hacer discípulos, de ir y mostrar que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El mundo está esperando a estos Eliseos que hoy en día tienen que tomar la batuta, tienen que tomar la responsabilidad de alumbrar a aquellos que lo necesitan. Hermanos, allá afuera hay vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo a los cuales esta pandemia les ha mostrado la fragilidad que tenemos como seres humanos, y en consecuencia ellos están buscando algo que les dé paz, que les fortalezca, que les dé ánimo y que los ilumine, y es posible que ni siquiera sepan lo que ellos están buscando, pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos que ellos buscan la luz de Cristo, la luz del Evangelio de Cristo, la cual nosotros podemos reflejar. No importa si tú crees que eres solamente una pequeña lumbrera o una luminaria titilante, nuestra obligación es ser hijos de luz. Nuestro llamado es ser hijos de luz,
Y hoy, en un día, ante tanta oscuridad en la que estamos viviendo, aún la más pequeña de las luces puede ser una gran lumbrera para los demás. Les dije hace una semana atrás que pasaría un tiempo antes de que regresáramos a las parábolas del Señor, pero termino con esto. Termino precisamente recordando una parábola que el Señor contó, la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 33. Y esta parábola dice de la siguiente manera: al encender una lámpara, nadie la pone en oculto ni debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que todos los que entren vean la luz. Hermanos, nosotros somos lámparas que el Señor ha encendido. Y como tal, nuestra obligación entonces es iluminar para que todos los que entren vean la luz. Con esto en mente, le voy a pedir que cerremos nuestros ojos y terminemos con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, primero que nada, porque tal como hemos dicho, tú no estás en cuarentena, tú sigues teniendo cuidado de nosotros, tú sigues al pendiente de tus hijos, tú sigues, Señor, cuidando de nuestras vidas, y te damos gracias por ello. Del mismo modo, Señor, te queremos agradecer porque el Evangelio tiene un mensaje de esperanza para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todos aquellos que quieran escucharlo. Señor, te agradecemos por ello. Y del mismo modo, Señor, queremos pedirte, por favor, que tú nos permitas en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de dificultad, ser luz para otros, realmente llevar esa luz del Evangelio, esa luz del mensaje que tú tienes para los demás, que realmente podamos alumbrar a otros. No es nuestra luz, sino que es tu luz reflejada en nosotros, y que nosotros podamos llevar esa luz a los que están en la oscuridad. Señor, gracias porque nos has cuidado, gracias porque nos has dado esperanza, y te pedimos, por favor, nos ayudes a cumplir con el propósito que tú tienes para nosotros. Del mismo modo, quiero poner en tus manos a mis hermanos, que tú los guardes y protejas en este tiempo, que los lleves y los traigas con bien y que bendigas su semana. Ponemos una vez más en tus manos a nuestros gobernantes, a los médicos, enfermeras y a todas las personas que están en este tiempo enfrentando esta pandemia, y a los que están enfermos, que tú los guardes, les protejas y les traigas pronta recuperación, y a los que sucumban ante esta lucha, Señor, te pedimos consuelo a sus familias, y que ellos puedan realmente, aún en su último aliento, reconocerte y aceptarte como Señor y Salvador. Te pedimos esto, por favor, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.